Muy bienvenidos, elegidos de Dios, elegidos no por nuestros méritos, sino por su inmensa misericordia, por la resurrección de Jesús de entre los muertos, no por lo mucho o lo que no hayamos hecho. La Biblia no es un libro antiguo, es un libro eterno. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra de Dios? ¿Cuántos en casa pueden levantar su mano, un pie si están acostados? ¿Alguna muestra de celebración? Bienvenidos una vez más. Qué bueno que nos acompañen en el segundo capítulo de nuestra serie Una vida complicada, un Dios nuevo. ¿Y qué les parece si a manera de como de anuncio a esta semana, que esta semana va a ser con todo, qué les parece si nos ponemos de pie allá en sus casas y hacemos una lectura, una breve lectura? Estamos en el libro de Pedro, la primera carta de Pedro, y tengo aquí una foto y quiero que me digan quién es Pedro y quién es Jesús. En esta foto, ¿quién es Pedro y quién es Jesús? Ustedes pueden pensar que Jesús está consolando a Pedro. No, es al revés. Pedro está consolando a Jesús, diciéndole: ahora sí ya voy a cambiar, perdóname, maestro. Jesús está decepcionado con Pedro, lo negó. Sin embargo, Pedro llegó a ser el líder, uno de los líderes más importantes en la iglesia. Cuánto amor de Dios para nosotros. Él no se decepciona de nosotros por más que tú y yo la reguemos. Él sigue creyendo en nosotros hasta el final. Qué gran Dios, qué gran amor. Yo te invito a creerle con todo el corazón. Dice Pedro en su carta, en el versículo 13, en el primer capítulo. Vamos a leer hoy del 13 al 25 y quiero leerles los últimos versículos, el 23, 24, 25. Dice así Pedro: pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. Está viva. Dile a la persona que está a tu lado: está viva, está viva, está viva. Porque la Escritura dice: todo hombre es como hierba. Todo hombre es como hierba. Ahora entiendo por qué nos gusta la hierba. Dile a la persona que está a tu lado que no te guste la hierba, porque vamos a ver por qué no nos va a gustar la hierba si ya la quieren legalizar. Vean lo que dice la palabra. Porque todo hombre es como la hierba y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se. Dile a la persona que está a tu lado: por eso, porque se seca, que no te guste la hierba, se seca y te seca también a ti. Después ya no sabes ni cómo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Jesús es esa palabra. Jesús está vivo. Jesús es esta palabra que les ha sido anunciado. Es el evangelio. Padre, gracias te damos por lo que has hecho ya por y para nosotros. Gracias por el mensaje de vida que nos has dado en Jesús. Señor, pedimos que tú seas a través de este mensaje transformándonos. Te decimos sí, abrimos nuestro corazón, haz tu obra en nuestras vidas. Señor, viviremos para agradarte. Gracias por esta oportunidad, este privilegio. A ti toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Denle un aplauso a aquel que permanece para siempre, aquel que vive y vive para siempre. Pueden tomar su asiento. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos allá en casa. Esta creación en la que vivimos viene de lo mejor a lo peor. La nueva creación a la que hemos sido invitados, porque Cristo, mis amigos, no vino a imponer, vino a invitar. Cristo no vino a conquistar, vino a comenzar. Esta creación que vino Jesús a iniciar es una que viene de lo peor
a lo mejor. Esta creación en la que estamos viene de lo mejor a lo peor y lo podemos ver en la creación, en las plantas, en las flores, que son bellas, así como algunas mujeres, así como algunas de ustedes, bellas, hermosas, pero la gravedad les gana y pasa un tiempo y ya uno dice, ¿qué pasó contigo? Y necesitas ya cuidarte, pero no es que no me cuide, es que esta creación ha sido diseñada, bueno, más que ha sido diseñada, Dios la diseñó perfecta, pero nuestro pecado la echó a perder. Y en esta creación todo se corrompe, todo se contamina y todo se marchita. Y no solamente las plantas y las flores, también los grandes imperios. Por ejemplo, el imperio romano en el cual escribe Pedro, me encanta Pablo, pero estamos hablando de Pedro. Pedro escribe en el año 64, más o menos en el dominio del emperador Nerón. El imperio romano estaba sobre todo el mundo conocido. Era imponente, imparable. Nadie contra el imperio romano. Los emperadores no les importaba a Dios. Ellos le gritaban a Dios, le decían qué tenía que hacer Dios. Se creían mucho, andaban ahí. Ustedes saben cómo son. ¿Y qué pasó con el imperio romano? Hoy el imperio romano es una ruina, un vestigio, un olvido. Y no solamente son grandes potencias, imperios, naciones, personas. La creación. Vemos hoy grandes ciudades como Dubái, pero en 100, 200 años va a pasar lo mismo. No quiero desanimarte de invertir en Dubái, pero va a pasar lo mismo, porque todo hombre es como la hierba y toda su grandeza como la flor de la hierba. Solo la palabra de Dios permanece para siempre. Vemos hoy grandes árboles, grandes acantilados, grandes obras de la naturaleza, pero mañana esos árboles van a ser árboles marchitos. Hoy nos vemos cansados, hoy nos vemos agotados, pero la promesa de Dios es que en Cristo es posible nacer de nuevo, es posible una nueva vida, es posible tener la misma esencia de Dios en nosotros. Eso es increíble. Tú puedes rejuvenecer, y ese es el mensaje del cristianismo. El mensaje del cristianismo es que todo comenzó en un pesebre y hoy está en todo el mundo. No tuvimos que conquistar, venir a imponer, traer un ejército y hacer que la gente creyera. No, empezó en un pesebre, empezó como un bebé, empezó en lo poco y hoy está en todo el mundo. Para quienes hoy dudan del cristianismo o creen que no existe Dios, pregúntense cómo es que Jesús le hizo. Y ese es el milagro que yo te invito a creer, porque tal vez tú pidas un milagro, por favor convierta a mi papá, o haz algo con mis hermanos, o por favor dame un trabajo. Estás pidiendo un milagro, pero este es el más grande milagro que yo te invito a creer. El más grande milagro es que Dios en Jesús se hizo una semilla, y esa semilla vino a nacer en la tierra para transformar, para traer de vuelta a Dios a esta humanidad que se había rebelado en contra de Dios. Ese es el más grande milagro. Dios se hizo en Jesús una semilla para nacer en la tierra y para de ahí comenzar una grande, increíble obra en todo el orbe, de modo que lo transforme y lo traiga de nueva cuenta a Dios. Ese es el mensaje. Nosotros amamos la muerte, no amamos la vida, y en amar la muerte, y bueno, para quienes adoran la muerte, quiero decirles que en la muerte no hay vida. Eso no va a ir bien, eso va a acabar mal. Nosotros amamos la muerte, pero Dios ama la vida, y cuando tú y yo amamos la vida, somos hechos de nuevo, somos rejuvenecidos, somos transformados, somos hechos nuevos, dice su palabra, y su palabra es verdad. Su palabra es la única verdad que tú y yo tenemos. Yo sé que yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad, podemos discutir nuestras verdades, pero hay una verdad que es su verdad. Esa verdad es el evangelio, esa verdad es esa semilla, esa verdad es lo único que puede realmente unirnos, y esa verdad es buena, nos hace libres. Esa verdad es buena, nos hace libres, nos hace limpios y ligeros. Puedes confiar en ella.
es acerca de Jesús, quién es Él y lo que ha hecho por y para nosotros. Esa verdad es acerca de su amor inagotable, incondicional, para ti y para mí. De modo que quiero compartirles brevemente 5 puntos para una buena plantación, para que esa planta, esa semilla, dé buenos frutos. Para que después no nos quejemos con Dios de que Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu semilla? Quisiera preguntar, ¿la estás cuidando? ¿La estás regando? ¿Está creciendo? ¿La estás abonando? ¿La estás podando? A veces pensamos de que Dios así, nada más porque estoy mal, Dios me tiene que ayudar. Perdón, pero eso no es fe y no va a ayudarnos. Dios hace su obra de cambio en nuestras vidas cuando tú y yo le creemos. ¿Y qué significa que tú y yo le creamos? Significa que tú y yo vamos a ver por cuidar esa semilla. Ya no vamos a plantar nuestras semillas de rencor, nuestras semillas de odio, nuestras semillas de tantos intereses que tenemos, sino vamos a plantar esta semilla de la verdad, de la palabra de Dios. Y cuando tú y yo sembramos esta semilla va a dar fruto y fruto abundante en amor, en esperanza y en fe. De modo que 5 puntos brevemente para una buena plantación, para tú y mi plantación. Y están justamente en este pasaje de Pedro, de Primera de Pedro 1, del 13 al 25. De modo que vamos ahí. Primera de Pedro 1, versículo 13. Dice así, este es el primer punto. Jesús sobre mis emociones. Jesús sobre mis emociones. Primer punto para tú y mi plantación. Queremos que esa semilla de frutos, no queremos sorpresas, queremos fruto. Jesús sobre mis emociones. Y dice Pedro, por eso preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Vean esto. ¿Cómo lo voy a hacer si lo que tengo es todo menos dominio propio? Pongan toda su esperanza, aquí está la respuesta, pongan toda su esperanza en la gracia que será de ustedes cuando Jesucristo venga. Para quienes creen que no va a venir, nada más vean que ya vino, la cruz y la resurrección. Si se está tardando es para que te arrepientas, no porque no vaya a venir. ¿Y cuántos comprarían un velero? ¿Cuántos comprarían un velero sin timón? ¿Cuántos comprarían un velero sin timón? Amigos, así vivimos. Vivimos comprando veleros sin timón. ¿Por qué? Porque nuestras emociones son como el viento. El timón es el espíritu que nos da dominio propio y nos da consideración. Pero vivimos movidos por nuestras emociones. Hoy me siento mal, me siento mal, pues me debe de ir mal. Hoy me siento así. Y las emociones son como el viento que nos arrastran y nos llevan de aquí para allá. Pero tienes un timón que es su espíritu. Tú no tienes que ser llevado por lo que sientes, por lo que, lo que te pasó. Tú no tienes que ser definido por tus circunstancias para sentirte rechazado, como lo viéramos la semana pasada, de que este mundo nos ha rechazado y nos sentimos rechazados cuando en Dios hemos sido elegidos para una eternidad con Él. No importa cuánto me rechace este mundo, en Cristo he sido elegido. No tengo que sentirme más rechazado ni movido por mis circunstancias y emociones como un velero sin timón. Tengo un timón. Tienes un timón por el cual tú conducir tu vida. Tu vida no tiene que ir por ahí y por allá, dado esto y dado aquello. Tus emociones no tienen que definir cómo estás. ¿Cuántos quieren no solamente sentirse bien, sino estar bien? ¿Cuántos quieren no solamente sentirse, porque eso nada más es la hierba, pero cuántos saben que no es suficiente sentirse bien? Es mejor estar bien. Y el timón del espíritu. Hoy vivimos por emociones. Y es por eso, mis amigos, vean esto, vean cómo nos mangonean y manipulan. Dado que vivimos por emociones, la industria que más crece y la industria más boyante en crisis es la del entretenimiento y la especulación. Las industrias que más crecen en crisis o que llevan a crisis son las industrias del entretenimiento y la especulación, porque usan nuestras emociones. Es increíble, esto lo va a decir un inversionista. Los inversionistas, interesante, invierten solamente en
primavera y verano. Muchas veces, y esto de la vida es como una inversión. Esto de la vida, Pedro nos lo decía la semana pasada, la fe es más que el oro. Mucho de ser un buen inversionista es que tú y yo ya no seamos dominados por nuestras emociones. Dado que este no es un buen día, esto no va a definir si voy a invertir en lo eterno, ¿no? Mi estado de ánimo no define quién soy. Jesús sobre mis emociones. Es un primer punto para una plantación, para tú y mi plantación, para que sea la semilla de su verdad y no la semilla de mis emociones. Jesús sobre mis emociones, Jesús sobre mi egoísmo, Jesús sobre mi ego. Jesús sobre mi ego, dice Pedro en el versículo 14, ustedes antes que conocieran la buena noticia, antes de conocer a Dios, vean cómo Dios se da a conocer por medio de la buena noticia. Esto es Jesús. Tú y yo conocemos a Dios por medio de Jesús. Está bien que te guste orar y que tengas 21 días de ayuno y oración pidiendo que Dios se te revele. Si tú no conoces a Jesús, esa oración no va a ser contestada, y no le echemos la culpa a Dios de que por qué Dios no me responde. Es que Él ya no respondió, pero tú quieres, yo quiero que me responda otra cosa. Jesús es la respuesta de Dios. El evangelio acerca de Jesucristo es acerca de Jesucristo. Antes de esto, nosotros hacíamos todo lo malo que queríamos. Hacíamos lo que se nos antojaba, éramos berrinchudos, caprichudos. Así éramos antes, nuestra vieja vida. Antes, cuando vivíamos en el sistema. Pero ahora deben obedecer a Dios en todo como hijos suyos. Como hijos suyos. ¿Por qué obedecer a Dios? Porque somos sus hijos. No somos hijos del diablo para hacer lo que queremos. Somos hijos de Dios. Dios es bueno, el diablo, quién sabe. Dios nos ama, el diablo nos abandona. Dios quiere lo mejor para nosotros, el diablo está ahí echándonos la culpa. Así que no satisfagan más sus propios deseos, regresando con su ex golpeador y mentiroso. Porque Dios, eso lo dice en la Biblia, ¿verdad? Eso dice la versión, esa es mi versión. Porque Dios, esta es la versión, esta sí es la Biblia. Se lo puse para que quienes estaban durmiendo, caray, esto yo no lo había leído. Esto es lo que dice la Biblia. Así que no satisfagan más sus propios deseos, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Qué increíble privilegio. Si eso no nos satisface para ya dejar de pecar, yo creo que no va a haber nada mis amigos, quiero preguntarles algo. Si Dios te diera 24 horas, para que tú hicieras lo que quisieras, tuvieras todo el dinero del mundo, fueras invisible, no hubiera rastro de lo que tú hicieras, tú tuvieras todo el control, pudieras cambiar a la gente, pudieras hacer la voluntad sobre lo que pase, tuvieras 24 horas para tener el poder de cambiar cualquier situación que te esté pasando, 24 horas para ser la persona más famosa, más rica, quiero preguntarte, ¿qué harías? ¿Qué harías? Esto, tu respuesta y mi respuesta van a decir a quién pertenecemos. Porque pensamos que hacemos lo que queremos, pero solamente hacemos la voluntad de a quién pertenecemos. Si somos hijos de Dios, aunque sean 24 horas en las que sea invisible y tengo todo el dinero del mundo, tú no vas a querer hacer algo que haga que tu padre no se sienta orgulloso. Tú te sabes elegido. Y dice Pedro en el versículo 16, en la escritura Dios nos dice, yo soy un Dios diferente. Otra versión dice santo a los demás, diferente a los demás. Yo soy un Dios santo, diferente a los demás. Por esto ustedes deben ser diferentes de los demás. Deben ser diferentes. Mis amigos, seamos diferentes, seamos rebeldes. ¿Cuántos rebeldes hay aquí? ¿Cuántos rebeldes? Yo soy el primer rebelde. Pero ¿saben qué? Yo soy rebelde al diablo y al pecado. A ese soy rebelde. Me harta el diablo, me harta el pecado. ¿Por qué? Porque ya viví el tiempo suficiente en él como para darme cuenta que es inútil, fútil y estéril. Así es el pecado. Dice
Pedro, en la Escritura Dios nos dice, yo soy un Dios diferente. En el versículo siguiente, de que Dios sea un Dios diferente. Vean lo que dice el versículo siguiente. Ya que ustedes dicen que es su Padre, bueno, dejémoslo en el anterior, me gustó ese. Es un Dios diferente. ¿Saben cuál es el atributo de Dios más común en la Escritura? ¿Cuál creen que sea el atributo de Dios más común en la Escritura? Amor, bueno, misericordia. El atributo más común en la Escritura de Dios es santo. Santo. Es mucho más común que misericordioso, amoroso. Mis amigos, tú y yo estamos ya sea pecando o santificándonos. Nuestro estilo de vida es ya sea en pecado o en santidad. Mis amigos, estos son extremos, pecado o santidad. ¿Sabías que pecado y santidad ambas son rebeliones? ¿Sabías eso? Escucha esto, porque tal vez pensabas que tú nada más te podías revelar en el pecado y por eso nada más te has revelado en el pecado, pero hay opciones, hay opciones. Pecado y santidad son maneras de rebelarnos. El pecado es rebelarnos contra Dios, la santidad es rebelarnos contra el mundo, rebelarnos contra el diablo. Pecado o santidad. Yo te animo, dado quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros, a que te rebeles, pero en contra del pecado. El egoísmo es sinónimo de pecado. Egoísmo es sinónimo de pecado. Ego, pecado. ¿Qué es pecado? Giro en torno a mí. La santidad gira en torno a Jesús. El pecado gira en torno a las circunstancias. La santidad gira en torno a la resurrección. Pecado o santidad. Sean santos, sean diferentes. Jesús sobre la cultura, mi tercer punto. Jesús sobre mis emociones, Jesús sobre mi egoísmo, Jesús sobre la cultura. Esto está increíble. Aquí me quiero quedar un poco más de tiempo porque esto está increíble. Ya que ustedes dicen que es su Padre el que juzga las obras de cada uno. Vean esto. Ya no sé si creer en Dios, porque me doy cuenta que es más santo que amor, que me habían dicho, o que no sé si me habían dicho, yo lo había creído, es más santo que amor, y después que juzga, ya no creo en ese Dios que juzga. Es un Dios que juzga, pero no que era amor, es un Dios que juzga las obras de cada uno sin tener favoritos. Entonces, vean, si Dios juzga, es para premiar o castigar. Es lo que hacemos, ¿no? No vamos a juzgar para nada más premiar. Juzgamos para premiar o castigar. Dice Pedro, aquel que juzga y no tiene favoritos, entonces vivamos dándole la honra mientras estemos de paso en este mundo. Un sinónimo de mundo, cultura. Un sinónimo de cultura, sistema. Es preguntándole a Dios, oye, Dios, ¿cómo les digo a mi comunidad, a mis amigos conocidos de Dios, cómo les digo qué es mundo? ¿Qué es mundo, Padre? Y eso fue lo que recibí de señal. Mundo, el mundo hace al último lo que es primero y hace primero lo que es último. Eso es el mundo. El mundo hace al último lo que es primero y primero lo que es lo último. Ese es el mundo. El mundo, mis amigos, te dice que no juzgues, pero es el primero que juzga. El mundo es la manera en que la mentira se expande. Es el mundo. En 1690, allá en Massachusetts, en los Estados Unidos, había una cacería de brujas. Ustedes son brujas. Sí, ustedes son asesinos. El mundo es incongruente, es el mundo. Y bueno, toda aquella mujer, usualmente las mujeres que eran encontradas como brujas, les daban estas dos opciones. Vean qué ridículas. Absurdo el mundo. El mundo es absurdo, es ridículo. Lo que hacían con estas
supuestas brujas es que las aventaban al mar en un lugar profundo y decían, si esa bruja flota, es que es bruja, matémosla. Si esa bruja se hunde, no era bruja, pero ya se murió, ya ni modo. No había manera que se salvaran. Tenían que morirse las brujas. Y el mundo es así. Y vivimos invirtiendo en el mundo. Vivimos invirtiendo en el mundo, vivimos pensando en el mundo, vivimos queriendo hacer de este mundo, de esta tierra y sus valores. Y tal vez tú te sientas insatisfecho en esta tierra, en este mundo, y tú digas, no me siento a gusto con tanto engaño y falsedad. No me siento, ¿sabes? Qué bueno que no te sientas a gusto, porque no fuiste creado para este mundo, fuiste creado para un nuevo mundo. Tú no fuiste creado para esta realidad. Dios te ha creado para una realidad mucho mayor. Dios te creó para su propio mundo, donde reina la justicia, el amor y la verdad. Dice Pedro, no nos conformemos a estos deseos pasados, sino que vivamos como dice en este versículo, como peregrinos, como de paso. Estamos viviendo como de paso, somos como peregrinos. Y tal vez eso te ayude un poco a tratar con el mundo, porque el mundo es aparente. El mundo le gusta presumir lo que no tiene. El mundo es complicado. Eso tal vez te ayude para tratar con el mundo, porque esto es lo que he encontrado, mis amigos. La guerra no es entre el bien y el mal. La guerra, el conflicto que tú tienes, no es por alguien que te está tratando mal, no es porque es que alguien me dejó, es que me pasó esto. La guerra no es entre lo malo y lo bueno. La guerra es entre Dios y el mundo. El conflicto que tú y yo vivimos es entre Dios y el mundo. ¿Cómo estás peleando con el mundo? Yo quiero animarte, porque muchos de nosotros hemos cobijado el mundo en nuestros corazones. Y estamos en eso, en guerra con Dios. Es por eso que no cedemos a Dios, no creemos a Dios, porque estamos en guerra con Dios por cobijar el mundo. Y vean cómo es el mundo. El mundo castiga, tiene el mundo sus leyes humanas, Dios tiene sus leyes divinas. El mundo castiga crímenes, pero vean esto, el mundo no castiga pecados. Y cuando vino Jesús no vino hablando de leyes humanas, Jesús vino hablando de lo que hay en nuestro corazón, lo cual el mundo quiere cubrir. Mis amigos, el mundo se guía por el oro y la plata. Ahora en nuestros términos podemos llamarlo la ciencia y la tecnología. Y son ídolos hoy en día del mundo, y pensamos que podemos cambiar por la ciencia y la tecnología, pero por más finas y más sofisticadas que sean la ciencia y la tecnología, no cambian nuestro corazón. Lo único que cambia en nuestro corazón es la ley de Dios. Pero no vivimos por la ley de Dios, vivimos por las leyes humanas. Me hizo esto, me quitó esto, denle duro. Exigimos ley para los culpables, pero cuando nosotros somos culpables nos excusamos en nuestras buenas obras. Cuando todos somos culpables delante de Dios. Y te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, es difícil, podemos juzgar a alguien. Por ejemplo, el mundo juzga. Y eso no lo ve como un delito. Pero para Dios juzgar es pecado. Tú no vas a llevar a alguien a la corte, o no vas a llevar, lo quiero demandar porque me juzgó. Tú no puedes demandar a alguien porque juzga. No es un crimen de acuerdo a las leyes humanas, pero para Dios es un pecado. El juzgar es un pecado. Pero eso no lo vemos. De modo que podemos aparentar estar muy bien y dentro de nosotros vivir juzgando. Y vivir juzgando es ser del mundo y vivir por sus leyes. Y por más que digamos que estamos bien, si vivimos por el mundo, estaremos encubriendo nuestro mal. Por ejemplo, tú y yo no podemos demandar a alguien porque, por ejemplo, adulteró. Esta persona va a adulterar, métanla en la cárcel. No podemos llegar a ese nivel en el corazón. Esa persona se enojó, debe de ser llevada a la cárcel. Es lo que dice Jesús, que si tú te enojas con tu hermano, eres preso de condenación. Pero nosotros no reconocemos que nos hemos enojado, o no reconocemos nuestra culpa de que nos hemos enojado. Vemos por las leyes humanas, pero no por las leyes divinas, porque vivimos de acuerdo al mundo. No tratamos con nuestro enojo, no tratamos con nuestra lujuria.
Cuando Jesús nos dice que aquel que se enoja con su hermano es como si lo matara. Pero no podemos juzgarlo porque se enojó conmigo. Sí podemos juzgarlo porque en algún momento puede matar. Y tú vas a ser juzgado. Vas a ser juzgado. Si estás siendo perseguido por Cristo, tal vez rechazado por Cristo, debes de decir, wow, estoy enfrentando al mundo, y enfrentar al mundo me va a hacer más claro de mi elección con Dios. Mientras tú y yo más enfrentemos el mundo, más tú y yo seremos claros de que hemos sido elegidos por Dios. Si tú no te sientes elegido por Dios, tal vez sea porque no has rechazado el mundo, pero cuando tú y yo rechazamos el mundo y tú y yo vamos a ser rechazados, ¿cómo te ha pasado a ti que voy a estar en la transmisión en vivo a las 12 y te dicen raro en tu casa y te dicen, pero qué manera de perder? Tal vez tus padres te dijeron, qué manera de perder el tiempo, qué cosa más inútil de hacer con tu vida, y te ven raro y tú dices, voy a la iglesia y voy a servir, y te dicen, pero ¿qué haces allá sirviendo? Estás desperdiciando tu vida. ¿Qué te pagan? Y te dicen así, ¿qué te pagan por ir? ¿Te pagan por ir? ¿Te pagan por servir? No, yo voy y sirvo y además pago 10% cada domingo. Cada vez que me paga yo pago. Qué raro, pero no eres un perdedor. Te van a juzgar porque viven de acuerdo al mundo. Pero esos mismos que juzgan niegan que hay un juicio de Dios por cómo ven, cómo sienten cosas que tú y yo no vemos, pero que hay en el corazón. Vivamos como peregrinos, no para este mundo, sino para el mundo por venir. Cuando tú y yo vivimos para el mundo por venir, tú y yo ya no vamos a vivir preocupados por la aprobación del mundo. ¿Cómo me ven? ¿Qué hago? ¿Qué tengo? ¿Qué puedo? Jesús sobre mis emociones, Jesús sobre mi ego, Jesús sobre la cultura, Jesús sobre la familia. Aquí hay un punto sensible. Padres, sus hijos no son Dios. Aquí hay un punto sensible. Tu cónyuge no es Dios, solo Jesús. A Jesús debes tu lealtad. Y vean cómo lo pone Pedro, increíble, ¿no? Yo no pude haberlo puesto mejor. Dice Pedro, como bien saben, a ustedes los rescataron. Vean, no es que voy a sacar mi mejor versión, voy a ser mejor este año. Cosas que nos decimos, ¿no? Para no sentirnos tan mal del caos que es nuestra vida. Vean esto. Nos rescataron. Nos rescataron. No es que tú estés poniendo tus 3 metas para ser mejor. Nos rescataron. No podíamos cambiar. Nos rescataron de la vida inútil. Qué ofensivo está haciendo este mensaje. De la vida absurda, fútil, vana, vacía, absurda. Vivimos vidas absurdas y no nos damos cuenta. ¿Cómo es posible que hoy el hombre más rico de la tierra sea un hombre que quiera colonizar Marte, que quiera ganar de ir al espacio? ¡Qué absurdo! Querer ir al espacio cuando aquí en nuestra tierra hay más necesidad y más problemas que querer. Es escaparme de la realidad, invertir tanto dinero para ir al espacio cuando aquí en mi casa se está cayendo pedacitos. Absurdo. Así como la carrera armamentista, absurdo, vacío, inútil. Y no estoy diciendo a nadie inútil, Estoy hablando de esta vida que heredamos, vean esto, de nuestros padres, de nuestros antepasados. Sí, al mismo al que tú le pones flores y ya no voy más allá para no ser más controversial. Inútil que heredaron. Vean esto, su rescate no se pagó con cosas que se acaban, que se echan a perder, que se corrompen, perecederas, que se contaminan como el oro y la plata, sino con la sangre. Se pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Ahora ustedes creen. Por eso es que ustedes son fieles a Dios. Apenas fuimos a los análisis clínicos. Llevé a mi papá a los análisis clínicos y llevábamos nuestro botecito de orina. Ahí todos apurados porque no encontrábamos un botecito. Necesitaban la orina en el botecito. Ya está el botecito. Llegamos a los análisis clínicos con el botecito y nos dicen, no necesitamos ninguna orina porque todo ya sale en la sangre.
Cuando tú leas en la Biblia sangre, se refiere a la vida de Jesucristo. Sangre es igual a vida. Jesucristo dio su vida por ti y por mí. Y dice Pedro, continúa diciendo, es por esto que fue hecho por nosotros. Es por eso que tú y yo podemos ser fieles a Dios, podemos creerle a Dios, por lo que Dios hizo en Cristo por nosotros, que siendo un cordero, Jesús fue un cordero sin mancha y sin defecto. Imagínate si a ti y a mí nos da coraje de que abusen de los débiles, los vulnerables, los marginados. ¿Cómo es posible la injusticia? Imagínate que abusen, sacrifiquen no un chivo expiatorio, sino un cordero. Dios lo eligió como el rescate por ustedes. A Jesús, está hablando de Jesús, mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora en estos tiempos Él ha sido revelado por el bien de ustedes. Es por Él que creemos, por medio de ustedes, de Cristo, ustedes son fieles a Dios, quien lo resucitó triunfante de la muerte y le dio un lugar de honor en su reino. Dice Pedro, por eso ustedes han puesto su confianza, por eso, no porque ustedes vieron que en este año van a ser mejores las ventas, en este año ya vamos a recuperarnos, vamos a salir de casa. No es por eso que confiamos, por lo que hizo Cristo por y para nosotros. Nosotros hemos confiado en Dios y estamos seguros de que Él nos va a dar todo lo que nos ha prometido, nos va a dar todo. Él no es un humano para que mienta, Él nos va a dar todo lo que Él nos ha prometido a sus elegidos, a los que hemos creído en Él. Y esto tiene que ver, esto es acerca de la Pascua, cuando se sacrificaba el cordero. Esto tiene muchos años, esto lo hacemos en Semana Santa, cuando Jesús fue el Cordero de Dios. Pero esto comenzó hace miles de años, cuando nació la nación de Israel. ¿Cómo nació la nación de Israel? Bueno, estaban en esclavitud bajo Faraón. Faraón los oprimía, los tenía esclavizados. Eran sus empleados de 7 de la mañana a 9 de la noche. Los 7 días de la semana Faraón los traía cortitos y solamente para darles ahí cosas materiales. Estaban sufriendo los hijos de Dios y Dios dice, voy a rescatarlos. Voy a darles con todo a los egipcios. Va a haber una plaga, la última, donde van a morir todos los primogénitos. Todos los primogénitos, todos los hijos mayores van a morir. Pero ustedes, sus hijos, no van a morir, no van a ser tocados. ¿Por qué? Porque en lugar de su hijo, vamos a sacrificar un cordero tierno, sin defecto, perfecto, en sustitución de ustedes, por ustedes. Pero tienen que hacer esto, tienen que reunirse como familia, tienen que cenar juntos. Para los que no quieren cenar juntos, para los que llegan tarde a la cena, para los que están muy ocupados y que no llegue, chance y eso les salga más caro, no se lo recomiendo. Júntense como familia y coman el cordero con hierbas amargas. Porque eso, además de que con la sangre del cordero van a pintar fuera de sus casas, esa será la señal para que el ángel de la muerte no mate a sus hijos mayores. No los extravíe en cosas. Ustedes saben cuántas cosas pueden extraviarlos a nuestros hijos. Si ustedes ponen la fe en el cordero que va a ser sacrificado, el ángel de la muerte no va a acabar con sus hijos. Y los judíos, en aquel entonces, ahora nosotros en Cristo, se reunieron en familia, se pidieron perdón, ya perdóname, ya háblame, ya sé que se me quemaron los frijoles. Porque sí me dijiste, pero perdóname. Ok, vamos a tomar las manos, vamos a orar. Gracias porque en Cristo, mis amigos, si Cristo no te ayuda en tus relaciones familiares, el dinero que tú crees y las vacaciones que te faltan no lo va a hacer. Se reunieron como familia en torno a Cristo. Va a haber cosas que nos separen y que nos dividan. Guíate por Cristo. Si tú estás en Cristo, Cristo va a ser lo que sostenga tu casa. Esa es nuestra fe, nuestra confianza. Pero quiero que vean que no solamente fue una fe privada, una fe dentro de la casa. También pintaron los dinteles de las puertas porque era una fe pública. No solamente era una fe privada, era una fe pública. No solamente decían en la iglesia gloria a Dios, también lo decían en su trabajo, con cómo trabajaban. Lo decían en su presupuesto, en cómo daban. Lo decían en su familia cuando priorizaban la comunidad, que el quedarse a ver el partido de las 12, tenemos ese horario. Tenían una fe pública y una fe privada.
Dios no solamente era Dios cuando comían el cordero, también era un Dios cuando ponían sangre fuera en la puerta de sus casas para que vieran sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, sus jefes, sus superiores, que esa casa era diferente. ¿Tu fe es pública? ¿Tu fe es privada nada más? ¿O también es pública? ¿Es una fe de domingo o también una fe del Facebook? Porque ahí los cristianos que dicen ser cristianos, ahí se dan uno cuenta de que nada más en de domingo, porque en el Facebook cada cosa con la que niegan a Dios o su verdad o su santidad, no, yo esto es lo que quiero y lo que digo aquí. ¿Es tu fe pública, privada o también es pública? ¿Es real o es prestada? Jesús sobre la familia. Mis amigos, tenemos una nueva familia en Cristo. En Cristo puedes tener nuevos hábitos. Tienes un nuevo Padre en Cristo. ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir aferrados a eso que te hizo tu Padre? A eso de cómo es mi familia. Tú no tienes ya más que vivir por la culpa de tus padres. Sé libre en Cristo. No tienes más que vivir bajo lo que ellos fueron. Puedes ser ahora diferente en Cristo. Jesús sobre la familia. Y por último, para concluir, Jesús sobre mi tribu. Jesús sobre mi tribu, porque no solamente es mi familia, también tengo mi tribu, esos son mi gente, mis amigos, ahí no me los toques, ya está haciendo esto muy personal. Bueno, eso es acerca de cómo estás plantando. Vean cómo dice Pedro en su primera carta en el versículo número 22. Ahora que han limpiado sus vidas al seguir la verdad, vean esto, está increíble. Han limpiado sus vidas al seguir la verdad. Mis amigos, la verdad es la semilla. La verdad es la semilla de la cual, si tú estás buscando amar, pero no tienes la verdad, eso te va a costar mucho y vas a terminar frustrado. Si tú quieres amar a Dios, amar a otros, si tú quieres tener fe en Dios, si tú quieres tener esperanza del futuro, pero no tienes la semilla de la verdad, eso se va a regresar y te va a afectar, porque es la verdad lo que le da lugar al amor, a la fe y a la esperanza. Es la verdad, es Jesús. ¿Realmente es Jesús tu Señor o eres tú? ¿Él es tu jefe o eres tú? Esa es la verdad, la verdad, la verdad. Ustedes son limpiados al seguir la verdad. Por eso, ámense unos a otros como si vean esto, ámense unos a otros como si sus vidas dependieran de ello. Ustedes, obedientes a la verdad, han eliminado, vean, cuanto impide una auténtica fraternidad. Esto iba con dirección a los judíos, porque los judíos se la pasaban juzgando a los gentiles. Vean, qué bueno que el Señor los ama también, pero qué racistas eran, o son algunos clasistas. Decían los judíos, los gentiles son perros. Si mi hija se casa con un gentil, olvídate que existimos, olvídate que somos tu familia. Son dos familias y ahora esas dos familias están peleadas. Y no solamente son judíos y gentiles, no les echamos tanto a ellos, son los de la derecha, los de izquierda. Vivimos peleándonos. Y muchas veces llega a pensar, tal vez tú piensas, es que el amor es débil. Y sí, el amor es muy romántico y sí, no sé qué, me da ternura. No, el amor es rudo. Si tú realmente quieres ser una persona real y una persona que no anda ahí derritiéndose, el amor. De hecho, te invito en tu casa a leer 1 Corintios 13, dice, el amor es paciente, no tiene envidia. Imagínate, no tener envidia, eso es para hombres. El amor no se regocija en la mentira, se regocija en la verdad, todo lo cree, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. No es así ambivalente, bipolar. Perdona a los bipolares. No, el amor nunca deja de ser. Eso es rudo. Pero pensamos en el amor así como cursilería. Porque ¿sabes por qué? Porque Jesús no está sobre tu tribu. Tal vez tú estás del lado de esta gente, tú estás del lado de esta opinión, de esta idea, de esta filosofía. No, es que yo pienso así. Yo te invito a que no seas de a un lado, que tú seas de Cristo nada más. Y que sí ames a los de derecha, ames a los de izquierda, a los que quieren
comer plantas, a los que no quieren comer a los que quieren comer animales. Sí, ambos los amo. Yo soy del equipo de Jesús. Yo no soy de tu equipo, no soy de tu equipo, lo siento. Yo soy del equipo de Jesús y te voy a amar a ti que crees que la tierra es plana y tú que crees que giramos en torno al sol. Los amo a todos. No voy a estar discutiendo por eso. Mi equipo es Jesús. Mi verdad es Jesús. Mi Jesús está sobre cualquier tribu, sobre cualquier equipo que quieran hacer, ya sea del América o el Cruz Azul, pero el Cruz Azul va a ganar. Bueno, no sé si ya vaya a haber algo bueno en el Cruz Azul. Jesús está por encima de cualquiera de mis tribus. Dice Pedro en este pasaje: ámense pues intensa y entrañablemente unos a otros. ¿Por qué? Porque hemos creído, porque vivimos en la verdad. Los cristianos, mis amigos, deberíamos ser los primeros en perdonar, los primeros en amar, los primeros en dar, en servir. No porque estamos siendo obligados o porque algo nos van a dar, sino porque somos hijos de un Dios que es diferente. Vean esto: deja atrás la vida vacía y en su lugar vive una vida de amor sincero. Vivan una vida de amor. Si no te gusta amar es porque tú arrastras con esa vida vacía, vieja, que nos heredaron nuestros padres, que nada sirve, inútil, fútil, estéril. Dios nos ha dado. Mis amigos, no se queden con la vida que tienen o que les heredaron. Vivan la vida que Dios les trajo en Cristo. Esa vida es distinta, esa vida es vida en verdad, amando profundamente de corazón. De modo que está increíble. Su vida espiritual no es como su vida física. Su nacimiento físico vino de un esperma mortal, germen, semilla. Su nacimiento espiritual de la palabra viva de Dios, de la verdad, de quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros. Solo piensen. Una vida concebida por Dios mismo. Wow. Tú dices: ya, ¿qué pido? Ya, ¿qué más quiero? La vida de Dios en mí. Mis amigos, ten esa vida y, como dijeran por ahí, échate a dormir. Pero no, porque la flojera también es pecado y eso también tenemos que tener cuidado, aunque no lo castiguen como crimen. Y por último, son cinco puntos. Jesús sobre mis emociones, Jesús sobre mi ego, Jesús sobre la cultura, Jesús sobre mi familia y Jesús sobre mi tribu. Para una plantación exitosa. 5 puntos para tu plantación. Y por último, quiero cerrar con esto que está sobre todo. Jesús es sobre todo. Y terminamos justamente donde iniciamos. Vean esto. La vida física es como la hierba que se marchita. El sistema, el mundo, esta existencia, su belleza es tan corta como las flores del campo. La hierba se seca, la flor se cae. La nueva vida, ¿quién es Cristo? En nuestro corazón, su vida espiritual. No estamos llamados a vivir nuestra vida física con sus prisas, preocupaciones y pesos. Somos llamados a vivir la vida de Cristo en nosotros, con sus propósitos, su paz y su provisión. La nueva vida, tu vida espiritual, es concebida por Dios mismo y continúa para siempre, es eterna. Tu nacimiento físico va a llevar a la muerte física. Tu nacimiento espiritual va a llevar a la vida eterna. Tú ya no vas a morir. Tú ya no tienes miedo a la muerte. Tú ya no tienes miedo a nada después de que no tienes miedo a la muerte. Tu vida continúa. La nueva vida, tu vida espiritual va a continuar, que ha concebido Dios. Esta es la palabra que les anunciamos, la que concibió la nueva vida, una vida espiritual en ustedes. Y permanece para siempre. De modo que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un minuto? Un minuto solamente. Quiero preguntarte, ¿qué está plantado en tu corazón? Quiero preguntarte, ¿qué semillas hay en tu corazón? ¿Son semillas de paz, de amor, de fe? ¿O son semillas de envidia, de enojo, de estrés? ¿Qué semillas hay en tu corazón? ¿Qué está plantado? Quiero decirte esto: imperios, potencias, empresas, Google, Tesla, fans de Tesla, Amazon, tal vez en 100 años ya no vaya a estar. De hecho, esto es un estudio que tú vas a encontrar. Las empresas no duran más, no se mantienen en la cumbre por más de 100 años. Seguro que en 100 años Tesla, Amazon ya no va a estar, van a estar otras.
pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Dónde estás plantándote? ¿Cómo estás plantándote? ¿Qué es lo que te da vida? ¿Qué semilla está en tu corazón? Porque tal vez estás preocupado, es que estoy desperdiciando mi vida, es que me están ganando, es que todos son ricos y no yo. Esa persona tal vez viene de lo mejor, pero sin Cristo va a lo peor. En Cristo, aunque tú estés en lo peor, tú vas a lo mejor. Cree, 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 cree. ¿Quién es Cristo y lo que ha hecho por y para ti? Deja que esa vida te llene. Deja que esa verdad arraigue. Deja que esa verdad nazca y te haga de nuevo, y te haga de nuevo. Nazca y te haga de nuevo. Te nutra y te haga como Cristo. Esa verdad tiene el poder suficiente para cambiar cuán duro sea el suelo, cuán duro sea tu pasado, cuán terrible ha sido tu familia, cuán difícil sea esa emoción, cuán pesada sea esa tribu, cuán contradictoria sea esa cultura. Esa verdad, esa semilla tiene el poder para cambiar cuanto eras, cuanto crees ser, para ser quien Dios pensó que fueras. Esa es la verdad de Dios. Recíbela con todo tu corazón. Padre, gracias te damos por quien nos has hecho ser en Cristo. Somos una nueva creación. Y aun y cuando esta vieja creación nos amenaza, aun y cuando esta vieja creación nos quiere sepultar, se le olvidó que somos semillas de vida y que vamos a resurgir, vamos a salir. No importa el obstáculo, no importa cuánta cosa venga en nuestra contra, no importa, porque en nosotros está el espíritu de vida y el espíritu de resurrección. Y en ti, Señor, estamos completos, estamos seguros y estamos satisfechos. Y en ti, Señor, hemos sido herederos de la vida eterna, y esa vida eterna se nos ha dado en su espíritu. Si tú crees en Jesús, si hoy Jesús es tu Señor, si tú crees en Jesús como tu Señor hoy, dile: Señor, lava mis pecados. De ahora en adelante tú serás quien guíe y dirija mi vida, tu verdad. En este momento que tú te rindes a Él, tú eres lleno del Espíritu. Tu Espíritu te llena, su Espíritu te sacia, su Espíritu te cubre, su Espíritu quebranta toda oscuridad y te hace nacer de nuevo en su increíble plan. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.